Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí yo, su servidor, para servirles con la palabra del Señor. Estoy en este momento en Chile, en Iquique, para el Evangelio del Señor. Voy a Santiago y mientras estoy andando, testifico de la gracia del Señor. Y quería en esta mañana compartirlos un pedazo de la palabra del Señor que se encuentra en la segunda epístola de Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y delante de Jesús Cristo, el Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Durante mi viaje encontré muchas personas y pude testificar de Jesús. Ayer un taxista le hablé de Jesús y me comentó el hombre que su esposa caminaba con el Señor, pero él no. Él había aceptado al Señor hace 20 años. Conocía a la verdad un poco de la palabra del Señor. Sin embargo, le faltaba algo, comprometerse con el Señor para que cambie su vida. Y le exhorté tomando el ejemplo del eunuque de Etiopía, que entendió y quería comprometerse por el agua del bautismo. También le he dicho a este taxista que él debería comprometerse, no solamente conocer acerca de Jesús, más bien conocer a Jesús. Y he orado para él y espero que va a comprometerse en el camino del Señor. También fui a visitar a hermanos de Bolivia que viven aquí por el momento, por el tema del trabajo, y les animé con la palabra del Señor para que continúen la carrera con paciencia. Así hemos pasado un buen tiempo y sigo testificando la palabra del Señor en tiempo y fuera del tiempo. Y también te animo, porque el Señor está contigo, está con nosotros. Y podemos ver más abajo, Pablo dice que Demas le desamparó. A ver, versículo 8. Paulo, Demas, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Podemos ver en versículo 16 también. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Escuchen bien ahorita. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todos me desampararon, todos
pueden desampararte. Sin embargo, Jesús está contigo. Y el ejemplo de Pablo es maravilloso, porque él dice que el Señor estuvo a mi lado. Siempre el Señor estará en nuestro lado, en tu lado, para cumplir el propósito del Señor, para cumplir su obra. Aunque muchas personas se vayan, el Señor está contigo para cumplir su propósito en la vida de los que Él necesita salvar. Oramos. Señor, gracias por este momento de compartir tu palabra, de animar a los oyentes a ayudar a entender que tú estás a nuestros lados para cumplir tu propósito, que deberíamos estar atentos para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Bendice sea tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, te hemos orado. Amén. Gracias por sus oraciones y seguimos adelante. Bendiciones.